Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación-creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información, pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación-creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Muy bien, yo soy Agustín Parra Grondona, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y quería contarles que este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online, y su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Pues bien, hoy tengo el inmenso gusto, el inmenso placer de presentar a Marion Gautreaux, quien es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès. Ella pertenece al Laboratorio de Investigación FRAMESPA, es historiadora de la fotografía latinoamericana y en particular especialista de México. Su investigación se centra en la fotografía de prensa y en la fotografía documental en su en su articulación con el relato histórico nacional en los siglos XX y XXI. Marion publicó un libro sobre la fotografía de la Revolución Mexicana, que se llama De la crónica al ícono, la fotografía de la Revolución Mexicana en la prensa ilustrada capitalina 1910-1940. Y trabaja actualmente sobre el fotoperiodismo mexicano desde 1968. Coordinó junto con Rebeca Monroy y Alberto del Castillo el proyecto Fodomex, Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968, que dio lugar a una publicación. En el marco de este proyecto, Marion investiga el archivo de la fotoperiodista de la jornada, Elsa Medina. Muy bien, pues Marion hoy nos va a hablar, a dar una conferencia que se llama Investigar desde la visualidad en el proyecto Transmigrarts. Pues sin más, Marion, te cedo la palabra. Bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días a todos en línea para mí, bueno, quizás a las personas que estén también presentes en la sala. Primero quiero darle un agradecimiento muy grande a Agustín Parra Grondona por esta invitación y a la Universidad de Antioquia. Y también un agradecimiento a la coordinadora general del proyecto Transmigrar, mi colega Monique Martínez, que hizo posible que se realizara este proyecto y que lo coordinó durante 5 años. Y bueno, pues es un placer poder dar esta conferencia y volver un poco sobre la experiencia de Transmigrar, porque ha sido una experiencia, creo que muy transformadora para todos los miembros del proyecto. O sea, es un proyecto que busca una transformación, pero también ha sido un proceso de transformación para nosotras y nosotros mismos, porque es un proyecto gigantesco y que mueve muchos espacios y muchos conceptos también. Entonces,
como terminó en diciembre, pues nos quedamos un poco huérfanos de este proyecto y creo que estas conferencias prolongan de alguna manera los resultados y las vivencias que hemos tenido. Entonces, un agradecimiento por esta invitación. Les voy a compartir una presentación para que sea un poco más fácil seguir lo que voy a contar. Bien. Muchas gracias. Bueno, entonces he titulado efectivamente esta conferencia Observar e investigar desde lo visual en Transmigrar. Um, Perdón, no pasaba la diapositiva. Entonces les presento el desarrollo de la presentación para que sepan un poco cómo voy a organizar este tiempo que tengo. Entonces, primero hay un primer punto que es como volver sobre mi experiencia, que es cuáles son los retos, digamos, de haber sido miembro de Transmigrar desde una universidad francesa y desde pues una especialización en la visualidad. Les voy a presentar los diferentes talleres de Transmigrar en los que participé como observadora y cuáles fueron para mí los retos conceptuales y metodológicos para participar en estos talleres. Eso es más bien como un testimonio de mi experiencia y quizás al final de esta primera parte podamos tener un primer tiempo de intercambio y de charla por si hay preguntas justamente sobre el posicionamiento de alguna manera que yo he podido tener en ese proyecto. Y la segunda parte es sobre la elaboración de un protocolo de análisis desde la fotografía, de un protocolo de análisis de los talleres que ha sido el objeto de una publicación en el último número de la revista de Transmigrar, de TMA. Y les voy a contar un poco por qué sentí la necesidad de crear ese protocolo, cómo lo apliqué y cuáles son un poco los resultados y los límites de esta bitácora visual a la que lleva el protocolo. Bien. Entonces, bueno, primero, ser miembro de Transmigrar desde una universidad francesa y desde lo visual son, estos dos puntos me parecen importantes porque el proyecto, supongo que, no sé si asistan por primera vez, pero me imagino que no, a estas conferencias, entonces deben conocer un poco las características del proyecto. El proyecto Transmigrar se está destinado a poblaciones migrantes, con el objetivo de que talleres artísticos puedan transformar la experiencia migratoria y en particular puedan modificar o mejorar la vulnerabilidad de las personas en su experiencia migratoria a partir pues de un conocimiento de sí mismo, de su historia, de una narrativa, eventualmente de su conocimiento de su propia trayectoria a través de la expresión corporal en torno a esos relatos de su migración o esas vivencias de su migración. Estoy resumiendo como a grandes rasgos los objetivos del proyecto, pero pues la mayoría de los talleres propuestos en la primera fase y en la última fase, o en la fase de observación y en la fase de implementación, son talleres que tienen que ver con las artes escénicas. Mayoritariamente son es teatro, danza, clown. Entonces, son artes escénicas que yo no manejo, digamos, y con las que yo no trabajo desde el punto de vista investigativo. Entonces, para mí eso fue como el primer reto, fue insertarme como miembro en ese proyecto a partir de mi experiencia de investigación sobre las artes visuales y en particular sobre la fotografía y entender pues otras metodologías investigativas que tienen más que ver, mucho más que ver con el cuerpo, la significación, el espacio, que son pues conceptos que yo no manejo tanto. Entonces eso para mí fue un primer reto, pues fue como una necesaria aculturación a esas otras artes que yo conozco obviamente, pero que desconozco desde un punto de vista del trabajo de investigación científica. El otro reto es participar desde una universidad francesa, entonces si bien como lo presentó Agustín, es un proyecto internacional, en particular entre Francia, Colombia, España y Dinamarca, y uno de los requisitos era que los observadores de talleres siempre fueran de otro país, ¿no? O sea, los franceses íbamos a observar, o los que vivíamos en Francia, no siempre franceses, que pertenecíamos
a compañías o a universidades francesas y vamos a observar en España o en Colombia o en Dinamarca, pero no en Francia, y al mismo tiempo, pues los miembros colombianos del proyecto iban a observar a España o a Francia o a Dinamarca, pero no en Colombia. Entonces hay una dimensión que se crea ahí en este requisito de no ser de la nacionalidad del país en el que se desarrolla el taller, que es un requisito de interculturalidad. Es decir, ahí se crea en ese momento un choque, podríamos decir, o por lo menos un encuentro cultural entre observadores, artistas y observadores investigadores, porque en cada taller uno de los requisitos que se intentaba como mantener era que los observadores de los talleres fueran a la vez investigadores y a la vez artistas, pero que fueran de otra nacionalidad. Entonces siempre es difícil, a mí por lo menos me pareció difícil, llegar a esos talleres que yo observé todos en Colombia. Yo solo hice observación de talleres en Colombia, observar desde una cultura diferente y, y tomar en cuenta, o sea, tomar conocimiento, aprender, tomar en cuenta, pues, códigos culturales muy diferentes a los que yo estoy acostumbrada como investigadora francesa. A pesar de ser mexicanista y de conocer bien, entre comillas, varios países latinoamericanos, o sea, de trabajar sobre México, de trabajar con investigadores latinoamericanos desde hace 20 años, de viajar en países latinoamericanos. Yo desconocía Colombia antes del proyecto Transmigrar y eso también provocó que la necesidad como de tomar conocimiento de la historia colombiana, tomar conocimiento de estos códigos culturales y como van a ver, pues algunos en términos, por ejemplo, conceptuales, o metodológicos, pues, a veces supuso pues la necesidad de un aprendizaje de mi parte para sentirme cómoda dentro de estos talleres. Entonces voy a hacer una breve presentación de cada uno de los talleres a los que asistí, a los que participé. Entonces el primero, que fue en 2023 en la ciudad de Valledupar, se titulaba Vallenato, Cantaoras, Oralidad y Narrativas Visuales, aunque finalmente debo decir que se concentró sobre todo en la cuestión de las narrativas visuales. Las actividades principales que se desarrollaron en ese taller fueron el diseño de cartografías relativas a los trayectos de las diferentes personas, a los trayectos personales. Y luego, después de ese diseño de cartografías, se propusieron relatos en torno a esas cartografías, es decir, pues poner en palabras algo que antes las personas habían intentado diseñar, perdón, de manera plástica y no de manera textual. Los retos de ese taller fueron la diversidad del público asistente, porque se hizo en una casa, digamos, una casa de la diversidad en Valledupar, que acogía diferentes tipos de público y en particular un público LGBT IQ+, y ese público era un público muy joven. Parte de ellos eran estudiantes de la Universidad de La Paz y también un público de mujeres, de la juntanza de mujeres del Cesar, que pues trabajaban también en la defensa de los derechos de la mujer. Y otra parte del público fueron pues migrantes, muchas familias de migrantes venezolanos, sobre todo mujeres venezolanas que habían pues cruzado la frontera y que se habían instalado en Valledupar. Entonces, esa diversidad del público entre pues población LGBTIQ+, población de mujeres y población de migrantes, fue un poco complicado para que el taller pudiera guardar una coherencia dentro de sus objetivos, porque pues obviamente eran vivencias muy diversas, edades muy diversas, y entonces no siempre era fácil encontrar un terreno común para compartir, digamos, las trayectorias individuales.
Para cada taller he escogido una fotografía que después comentaré desde el punto de vista del registro fotográfico, que es la segunda parte de mi presentación, pero pues les hago una descripción breve de estas fotografías. A la derecha tenemos a Daniel Pinzón Lizarazo, el tallerista, el que hizo el taller, que era doctorando en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital en ese momento. Yo, pues como pueden ver, estoy en el centro de esta fotografía. A mi derecha está Paula Espinosa, que es de una compañía teatral en Francia, que es chilena, de origen chileno. Y después hay 4 participantes que están pues realizando el taller. Como ven, yo estoy tomando apuntes en un cuaderno porque mi trabajo en ese taller en los demás era de hacer observación. Y en el fondo tenemos una pizarra con una cartografía de una de las participantes que propuso una cartografía, y en la mesa pues estamos trabajando con tipos para poder hacer sellos y para que son como herramientas de narrativa visual que propuso el tallerista Daniel Pinzón Lizarazo a las participantes. Si tienen preguntas o si quieren que precise algo o que, sí, que dé como más información sobre un taller, o si no entienden algunas de los puntos que estoy exponiendo, pues no duden por favor en escribir en el chat o en, no sé, tomar la palabra directamente para que yo pueda contestar. Eso puede ser muy interactivo, no hay ningún problema. Me pueden como pedir la palabra en cualquier momento. El segundo taller en el que estuve participando fue el taller de escrituras dramáticas y teatrales en Bogotá en el otoño del 2000, bueno, en el otoño nuestro del 2024, en octubre de 2024. Las actividades principales fueron la escritura de retratos, la escritura de relatos y la escritura de vivencias, también un diseño de cartografías y momentos de relato en torno a estos textos y estas cartografías con la escritura de una presentación escénica y una restitución escénica al final del taller. Yo no pude, desgraciadamente, asistir a la totalidad del taller porque eran 2 sesiones durante como 5 o 6 semanas y pues no me podía desplazar tanto tiempo. Así que no pude asistir a la presentación escénica y a la restitución final. Ese taller estaba como enfocado hacia población LGBTIQ+, y eso fue uno de los retos muy grandes del taller, por lo que yo he llamado la interseccionalidad de las participantes y su vulnerabilidad. Digamos que pues la mayoría de los talleres, no la mayoría, pero digamos los talleres Transmigrar se están destinados a participantes que están en situación de migración, que ya es una situación de vulnerabilidad, pero el hecho de cruzar, digamos, el requisito, entre comillas, de ser migrante al requisito de identificarse como una persona de la comunidad LGBTIQ+, genera una segunda vulnerabilidad, podríamos decir, porque muchas de las participantes pues sentían esa vulnerabilidad en su vida cotidiana por pues discriminación ligada a su identidad de género o a su orientación sexual. Y entonces ha sido en términos, digamos, psicológicos y de manejo de la emoción, ha sido un taller que creo ha tenido que enfrentarse a muchos retos. También el reto de la asiduidad, es decir, que las participantes no siempre podían asistir a la totalidad de los talleres, y entonces eso creó una dificultad para establecer una dinámica de grupo. Marion, perdona que te interrumpa. Hay una pregunta de Isabel, ¿no? Dice, detállanos a grosso modo cómo hicieron las cartografías. Creo que se En, estaba refiriendo, si, nos puedes aclarar, Isabel, si era del anterior taller eh, o, o- o acerca de este. pero a ver si Isabel nos dice. Ah, Sí, sí, del anterior. del anterior. Entonces, del taller anterior, um,
En términos de temas, digamos, la propuesta era relatar gráficamente, como lo veían en la fotografía. Voy a intentar volver aquí. Como lo pueden ver en la pizarra, era intentar como narrar gráficamente, o sea, utilizando también palabras, pero colores, objetos o símbolos, dibujos, narrar la trayectoria propia, personal, de cada persona. Entonces, ahí no todo el mundo era migrante. Voy a volver también sobre ese punto un poquito más tarde en los retos metodológicos. Y cada persona, por ejemplo, bueno, había mujeres que pertenecían a esa juntanza de mujeres y que eran muy activas y militantes en la defensa de los derechos de la mujer en el territorio del Cesar. Entonces, ellas, lo que se les pedía es que relataran su trayectoria como hacia la militancia por los derechos de la mujer, digamos, ¿no? O sea, cómo conocieron espacios de debate, espacios de militancia, cómo se insertaron en esos espacios, qué actividades desarrollaron en estos espacios, qué pudo eso haber cambiado en su vida personal, en su vida profesional, en su percepción del hecho de ser mujer en Colombia en el siglo XXI, o sea, ese tipo de preguntas. Y entonces cada una tenía que hacer una cartografía temporal, digamos, una cartografía. La idea siempre es como hacer una trayectoria, cómo partimos de un punto A para llegar a un punto B y cuáles son las etapas por las que atravesamos en esa trayectoria. A nivel gráfico, bueno, la cartografía que está en pantalla es muy sencilla, era pues con plumas de colores, pero pues después el tallerista les propuso a las participantes trabajar con otros materiales para desarrollar también una habilidad gráfica distinta, con tipos, ¿cómo se dice?, de impresión. Um, También trabajar con otros tipos de texturas, otros tipos de papeles, con sellos, para desarrollar también una libertad creativa y provocar eventualmente un relato un poco diferente a partir de lo que él llama la narración gráfica. Es decir, cómo narrar no solamente con palabras, sino con texturas, con colores, con otras formas, permite quizás proponer un relato un poco diferente. No sé si contesto a la pregunta que habían hecho o si había otras preguntas. Y en cuanto a la población migrante, digamos, en este taller que llegó como al final del taller, esta población migrante, la idea era hacer una cartografía de la trayectoria migratoria, es decir, cuál era el punto de partida, dónde vivían, dónde residían, en qué país, en qué localidad, qué situación tenían antes de la trayectoria migratoria, antes de emprender el viaje de migración y dónde, o sea, cuáles fueron esas etapas de ese viaje con las dificultades, con los logros, con los encuentros nuevamente y hasta qué punto llegaron y cuál era la situación en la que se encontraban, en qué lugar, en qué localización, con qué miembros de la familia, con qué situación profesional eventualmente. Obviamente eso sin ninguna obligación, es decir, todo eso eran propuestas y cada uno daba a los demás y decía en su cartografía únicamente los puntos que estaba dispuesto a compartir. Y no había como etapas obligadas o puntos obligatorios para ese relato porque pues uno de los grandes requisitos también del proyecto es como respetar obviamente las personas en su intimidad y en su derecho a contar en esas cartografías y en estos relatos en torno a las cartografías únicamente lo que pues desean compartir en un espacio del taller. Sí, Isabel dice que sí, que muchas gracias. Y hay otra pregunta de Yor Mari. Dice, ¿a qué se refiere la restitución? Yo aquí hago la aclaración que aquí en Colombia tiene un significado distinto, la palabra Ah, restitución. ¿Mm? ok. Entonces, restitución en francés es una traducción literal del francés que pensé que se utilizaba igual. Restitución es cuando uno
propone una finalización, digamos, del taller. En ese caso, en el taller de escrituras dramáticas y teatrales, las participantes, a partir de sus relatos de vivencias, propusieron como una pequeña obra de teatro, que fue la finalización del taller. Y eso fue como entregarles, que es eso, restituir, darles al público que vino a ese evento un resultado del taller. No sé si quedó claro. Sí, sí, se ha hecho en todos los talleres y es la finalización de los talleres como las personas del taller ya presentan a la comunidad, bueno, procesos o resultados y Ex- sí, Exacto. plantear el taller, pero puede ser una exposición de arte, puede ser una obra de teatro, bueno, hay diferentes formatos para hacer esa restitución. Exactamente. En el caso del taller de escrituras dramáticas y teatrales, pues era como una pequeña obra de teatro a partir de los relatos. Esta fotografía que ven ahora en pantalla es una fotografía justamente de este segundo taller. Um, y aquí pues observan al tallerista que está frente a nosotros, Diego Olivares Prieto, a la derecha completamente a Monique Martínez, la coordinadora general del proyecto y mi colega, y bueno, después otras participantes y otros miembros del proyecto, todos pues reunidos en círculo en la Casa de la Mujer de la localidad de Engativá, en Bogotá, que nos prestaron el espacio para desarrollar el taller y pues estamos todos en círculo observando cartografías nuevamente que hicieron las participantes sobre sus trayectorias migratorias. Presento el tercer taller, que fue el taller de mujeres también en Bogotá en el año 2025, en abril y mayo de 2025, el año pasado. Las actividades fueron relatos orales y dibujados, muy pocos relatos textuales y ya van a entender por qué, y sobre todo actividades corporales y artísticas con las participantes, exclusivamente mujeres. Ese taller fue pensado para abrir un espacio de Transmigrarse y abrir un taller que estuviera dedicado únicamente a una población femenina con la idea de que pues se podían expresar otros aspectos de las trayectorias migratorias cuando se proponía un taller exclusivamente entre mujeres y también con la idea de que se podía transmitir una información sobre, pues aquí lo que he puesto, el conocimiento de la vulnerabilidad, el conocimiento de los derechos y el conocimiento de los recursos de los que puede beneficiarse una mujer en su vida cotidiana. Entonces, pues había una voluntad a la vez de expresión de las trayectorias, de las dificultades o al contrario, pues quizás de la solidaridad femenina en particular en esas trayectorias migratorias y una voluntad también de compartir conocimiento que fuera útil para estas mujeres para poder pues empoderarse y tener un mejor conocimiento de los derechos o de los recursos como pueden ser asociaciones, como pueden ser leyes también que amparan los derechos de la mujer. El reto en ese taller fue la diversidad de los grupos de participantes nuevamente, porque pues estuvimos trabajando con una comunidad Hunan, una comunidad Hunan trasladada a la ciudad de Bogotá por migración, o sea, por desplazamiento forzado, um, que muchas de ellas no manejaban bien el idioma español, o sea, lo entendían globalmente, pero no podían siempre expresarse en español. Entonces había una barrera lingüística, lo que también llevó a las talleristas que fueron Paula Espinosa y Egoa Garay de la compañía Anacrónica, es una compañía de teatro en Toulouse. Llevaron a estas talleristas a proponer más bien relatos orales que a veces necesitaban una traducción del Hunan al castellano y relatos dibujados o relatos incluso corporales, ¿no? O sea, expresión corporal en torno a a diversas experiencias migratorias para pues intentar romper lo más posible esa supuesta barrera idiomática
lingüística, que de hecho no fue un problema, y otro grupo de participantes eran más bien mujeres estudiantes o que trabajaban en la universidad en Bogotá. Y pues había efectivamente aquí dos grupos muy diferentes en sus propias vivencias, que al principio constituyó un reto para las talleristas, pero que también demostró que en un mismo espacio, con un mismo objetivo y trabajando juntas en actividades comunes, haciendo las mismas actividades corporales, las mismas actividades artísticas, dándole las palabras para los relatos a todas las mujeres de estos dos grupos, pues se podía crear una dinámica de grupo y una dinámica colectiva que borraba estas supuestas barreras o estas supuestas diferencias entre los grupos. Y aquí pues tenemos una fotografía de estas mujeres que tenían que, en este caso, hacer el retrato de una mujer importante en su trayectoria personal. Aquí tenemos a 3 de las participantes que tienen entre las manos ese retrato. Y el último taller fue el microtaller Voces y Cuerpos Migrantes, también en Bogotá, en el mes de mayo de 2025. Los microtalleres son talleres que se hacen en 2 días, 2 tardes, 2 mañanas, o sea, que son muy cortos, que unas 8 horas más o menos, a diferencia de los otros talleres que pueden durar una semana o que pueden tener 2 sesiones por semana durante 6 semanas, en fin, que son mucho más largos. Son talleres con una temporalidad muy diferente. Las actividades eran también actividades corporales y artísticas con relatos en torno a cartografías y la idea era compartir trayectorias migratorias entre las diferentes participantes, que eran mayoritariamente migrantes venezolanos. Varias familias llegaron a este microtaller que se habían asentado en Bogotá. Y el reto principal del microtaller a mí me pareció que fue efectivamente el manejo de los tiempos, porque pues había una multiplicidad de actividades en un tiempo muy corto. Ya. Y aquí les comparto una fotografía. Entonces, a la izquierda de esta imagen, pues tienen a los dos talleristas. Uno es de la Universidad Distrital Álvaro en Bogotá y la otra es española, pero trabaja en una universidad en Dinamarca. Entonces teníamos un dúo de talleristas y las otras personas son participantes, ven, hay menores y adultos que están participando y la mujer en el centro está efectivamente haciendo el relato de su migración a partir de una cartografía colectiva. Esta vez se propuso una cartografía colectiva de las trayectorias migratorias que se hicieron entre Venezuela y Colombia. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis o una pequeña pausa después de la presentación de estos talleres en los que participé sobre los retos conceptuales y metodológicos con los que me enfrenté. Entonces, primero, pues como decía, el reto de la mirada eurocentrada, ya lo comenté al principio de esta presentación, el hecho de ser una investigadora que trabaja y vive, o sea, que es francesa de nacionalidad y que trabaja y vive en una universidad francesa y que a pesar de tener un conocimiento, digamos, amplio de la actualidad latinoamericana, de la sociedad latinoamericana, pues llegar a un país que una no conoce, con la que no trabaja, como fue mi caso con Colombia, hay un tiempo de adaptación que incluso no creo que haya terminado de adaptarme a eso, o sea, que ese tiempo no ha sido suficiente como para entender muchos aspectos de la sociedad colombiana y de los retos a los que se enfrentaban todas las participantes a estos talleres, ¿no? Que pueden ser retos históricos, que pueden ser retos políticos, que pueden ser retos económicos, que pueden ser retos sociológicos, que pueden ser retos identitarios, en particular en esa trayecta migratoria. Y a veces siento, y eso quizás sea algo que podamos hablar después, a veces siento que pues la interculturalidad y este encuentro entre investigadores, observadores, observadoras francesas, por ejemplo, que llegan a Colombia, es un enriquecimiento porque llegamos con preguntas muy ingenuas a veces para elementos que parecen muy evidentes para los colombianos, pero también a veces puede ser problemática porque pues tendemos a intentar comprender eso que está pasando en los talleres
los relatos que hacen, la manera en que hacen esos relatos o dibujan esos relatos, desde pues nuestro conocimiento del mundo, que es un conocimiento y una experiencia muy diferentes a las que viven las participantes en los talleres. Y a veces esta distancia que podía haber entre nosotras, observadoras, y las participantes, yo la sentí algunas veces como problemática y como que dificultaba una observación un poco, una observación, como diría, objetiva o una observación fina, quizás más bien, de los talleres. El segundo reto fue una diferencia conceptual en torno al concepto de migración, pero eso que también tiene que ver con esa interculturalidad. Yo venía con una idea o una definición de la migración muy estricta, que era una migración de nacionalidad, o sea, entre naciones diferentes. Es decir, y creo que es un concepto que en Francia es como muy compartido, una migración se opera entre un país donde tengo una nacionalidad y otro país donde voy a llegar y voy a ser extranjero porque no voy a tener esa misma nacionalidad. Por ejemplo, en Francia, pues recibimos mucha migración desde África, um, y los migrantes pues tienen otra nacionalidad. Son marroquíes, son de Mali, son de Benín, son de Senegal, bueno, pero tienen esta otra nacionalidad y llegan a nuestro país donde son considerados como extranjeros. O la migración siria, durante el conflicto, la guerra civil en Siria, o la migración ucraniana, que conocemos desde hace varios años, y son ucranianos, ucranianas, sirios, sirias que llegan con su nacionalidad, su cultura, y llegan a Francia, donde los consideramos como extranjeros. En Colombia, y en los talleres a los que yo he asistido, pues sí existe obviamente esta definición de migración en particular con los migrantes venezolanos, que fueron los más numerosos en los talleres en los que yo participé, pero también se utiliza el término migración para los colombianos que sufrieron desplazamiento forzado dentro del país y que entonces pues migran de una región de Colombia o de una ciudad de Colombia hacia otra ciudad. Y en mi caso, o sea, fue para mí, o sea, acepto obviamente esta definición, no es una cuestión de resistencia, pero en mi caso pues fue una necesidad de aprender cómo se definía esa migración, porque pues hay un idioma compartido, hay algunos códigos culturales, no todos compartidos, hay en parte una historia compartida, uh, por ser todas estas personas colombianas, y la situación de migración se vivía en mi concepto de manera muy diferente, si uno pasaba de una región de Colombia a otra, a una situación de migración entre países, ¿no? Entre naciones y entre nacionalidades. Eso me llevó a veces a cuestionar un poco si podíamos trabajar de la misma manera con estos grupos de participantes diferentes. También porque en los dos talleres, en los dos primeros talleres a los que asistí, el taller de Valledupar sobre las narrativas gráficas y el taller de escrituras dramáticas y teatrales en Bogotá, tuvimos participantes pertenecientes, como les decía, a la comunidad LGBTIQ+, y entonces la pertenencia a estas comunidades hacía que también trabajábamos el concepto de migración en la idea de migración de identidad de género, o de identidad o de orientación sexual. Y ahí ya para mí conceptualmente fue algo un poco más complicado también entender esa transformación eventualmente, o ese posicionamiento de identidad de las personas participantes con respecto a la identidad de género o a la orientación sexual como un concepto de migración, como si se pudiese relatar también con una trayectoria de migración dentro de la vivencia de la propia participante. No sé si me doy a entender, porque quizás no sea muy claro lo que estoy diciendo. Entonces yo a veces creo que al principio tenía un poco de resistencia con esa apertura, digamos, de los significados del concepto de migración. Resistencia intelectual, quiero decir,
y terminológica, ¿no? O sea, yo venía con una idea de una definición de la migración mucho más estricta y creo que es interesante observar cómo ese tipo de proyectos entre universidades y entre compañías y entre personas de diferentes países permite abrir mentes y confrontar percepciones del mundo, porque ya no es solamente para investigación, sino percepciones del mundo que no que cada uno tiene por las vivencias que uno tiene en el país en el que reside y en la nacionalidad con la que ha crecido, digamos. Y yo lo veo ahora pues como un enriquecimiento, como esa apertura que tuve que operar hacia otras definiciones del concepto de migración. Um, pues para poder trabajar y observar ese trabajo que se hacía con esas poblaciones muy diferentes, con esas participantes muy diferentes en los 4 talleres a los que asistí. Y finalmente, pues, o sea, uno lleva al otro, que fue pues un reto sobre la observación y la redacción de informes y de SEGIARTS a través de la escritura. El SEGIARTS, no sé si ya escucharon hablar de eso en otra conferencia, el SEGIARTS pues es un formato, digamos, que se creó en el proyecto para poder hacer como una valoración, pero por escrito después de cada sesión de los talleres, para ver cómo se había seguido ¿cómo se dice? El patrón, digamos, el protocolo de cada sesión, lo que había funcionado, lo que no había funcionado, en lo que se había desviado, con la idea de mejorar cada uno de los talleres, ¿no? De mejorar el diseño de cada uno de los talleres. Y para mí fue un reto tanto la observación y la redacción de estos informes porque pues yo no había hecho nunca observación participante, eso también fue un reto a nivel metodológico. Uh, la observación participante es pues un tipo de acción investigativa, digamos, un tipo de metodología investigativa que yo no conocía. Yo trabajo con archivos visuales en general y entonces pues trabajo sola con mis archivos y mi computadora o en un archivo, en una biblioteca con periódicos, con fotografías, con reproducciones fotográficas. Y eso es muy distinto a hacer una observación con grupos de personas que están interactuando en el marco de una sesión y transcribir esta observación, lo que una está observando, a algo formalizado como un informe que tiene que recopilar pues los diferentes aspectos del taller, aunque pues teníamos una guía de observación muy clara que se había diseñado especialmente para el proyecto y que seguíamos para la redacción de los informes, pero también pues supuso un aprendizaje tanto en la observación, en tomar apuntes, como me ven en la primera fotografía tomando apuntes, cómo tomar apuntes para poder después responder a esa guía de observación y redactar un informe colectivo. Aquí termino la primera parte de mi presentación. No sé si quieras, Agustín, que abramos una primera ronda de preguntas quizás en torno a eso, porque después voy a pasar a algo que es un poco distinto, que es ese protocolo de la bitácora visual. Sí, me parece bien. No sé si aquí dentro del público hay alguna pregunta o entre quienes están conectados. Yo tengo varias preguntas. Eh, realmente, a ver, yo creo que una de las cosas más interesantes del proyecto RISE es que era un proyecto de movilidad de investigadores y precisamente pedía que personas de otros países fueran a países que no fueran el suyo. Y yo creo que allí hay algo muy interesante porque eh, cuando uno llega a otro país, llega con una distancia, ¿sí? Y dentro de esa distancia, claramente puede ver algunas cosas que pasan absolutamente desapercibidas en el país al que uno llega o de las personas que están allí. Entonces, no sé, o sea, tú a veces hablabas de algo ingenuo, pero yo creo que más allá de la ingenuidad es esa distancia con la cual uno puede observar algunos asuntos que, pues, que pasan, digamos, desapercibidos en la vida cotidiana del país de las personas o de los investigadores, al país donde se llega. No sé si eso hace sentido también para ti. Sí, claro, o sea, sí, yo digo a veces que parecían ingenuas porque, como dices tú, algo que nosotros recalcábamos, nosotras, pues a los colombianos les parecía como
una interacción habitual. Y, y entonces quizás más bien si el término de distancia quizás esté más apropiado, es decir, también permite esa mirada que es una mirada distinta que efectivamente va a poner de realce algunos aspectos que quizás los propios colombianos en Colombia o franceses en Francia no observarían, ¿no? Sí, de acuerdo. Y lo otro, bueno, que quería comentar es que Borges en un cuento, en el cuento Ulrica, decía, ser colombiano es un acto de fe. ¿Sí? Y cuando nosotros oímos eso, realmente nos damos cuenta de eso porque la diversidad cultural y que también tiene que ver con la diversidad geográfica del país es inmensa. Entonces, una cosa es toda la cultura del Caribe colombiano, que tú estuviste en Valledupar, otra es la cultura de la zona andina alrededor de Bogotá, otra muy distinta donde estamos nosotros, que es toda la cultura paisa, con un arraigo de toda la Antioquia y la zona cafetera, pero otro muy distinto es toda la región de la costa Caribe, donde toda la influencia afrocolombiana, e indígena está allí muy, muy, muy presente. Y otra completamente distinta, los llanos orientales, que en donde hay una cultura que compartimos Venezuela y Colombia de una manera muy, muy, muy fuerte, mucho más que lo que compartirían los llaneros de Colombia con cualquier otra región. Entonces, y sin hablar de la Amazonía también, bueno. Entonces, hay algo también en la diversidad de Colombia que hace que cuando las personas viajan de una región a otra, casi que llegamos como extranjeros, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, está todo el fenómeno que ha sido tan fuerte en Colombia del desplazamiento forzado de más de 8 millones de personas registradas, pero que además, si nosotros vemos el impacto que eso ha tenido sobre las otras generaciones, es que somos hijos de personas que tuvieron que desplazarse por una u otra razón entre las diferentes regiones del país. No sé si eso también, bueno, ¿qué reflexión te genera? Claro, o sea, yo tenía el conocimiento teórico del desplazamiento forzado, obviamente, es decir, bueno, cuando, o sea, por mi formación yo trabajo sobre historia de América Latina, tenía conocimiento de la historia de Colombia a grandes rasgos, aunque no sea el país sobre el que más trabajo. Y cuando Monique Martínez me invitó a ser parte del proyecto, pues también me dediqué a leer más, ¿no? Sobre la historia de Colombia y esa problemática del desplazamiento forzado, porque cuando una trabaja en un proyecto sobre inmigración, pues tiene que interesarse por estos temas. Entonces yo llegué efectivamente con el conocimiento teórico, esa cifra de más de 8 millones de personas, pero una cosa, o sea, la teoría y la vivencia son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y como dices tú, uh, saber que hay 8 millones de personas desplazadas es muy distinto a participar en un taller con personas efectivamente desplazadas por el conflicto en la mayoría, um, y que pues tienen esos relatos de vivencias tan difíciles de contar y muy difíciles también de recibir, ¿no? Y si yo al principio, es lo que decía, para mí en términos conceptuales esa migración no tenía como mucho sentido, o sea, digamos, antes, ¿no? De participar en esos talleres, obviamente eso también cuando hablo de la transformación de los mismos miembros del proyecto es que yo creo que haber yo participado en esos talleres con esas personas desplazadas forzosamente y que nos tuvieron la generosidad, porque me parece muy generoso compartir relatos de desplazamientos y relatos migratorios con esas vivencias que son muy traumáticas en general, pues también transformaron efectivamente en mí la concepción de la migración y entender que pues la migración no es solo, no hay un solo tipo de migración, ¿no? En el mundo, o sea, hay muchas migraciones diferentes y se pueden entender esas migraciones desde realidades sociopolíticas o sociopolítico-económicas diversas. Entonces, obviamente, y eso que tú dices de una diversidad cultural interna al país Colombia, tan grande, eso también es algo que, aunque lo mismo teóricamente sí lo sabía y sí pues había leído en torno a esa diversidad cultural, pues
una persona extranjera como yo que llega a Colombia se confronta y aprende a reconocer esa diversidad cultural muy grande, que efectivamente provoca un sentimiento quizás de extranjería cuando viaja a un país, o sea, cuando viaja una persona del Caribe colombiano a los Andes o a los llanos orientales, como decías tú. Muchas gracias, Marion. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala o algún comentario de quienes están conectadas y conectados? Muy bien, yo creo que podemos seguir. Perfecto. Entonces sigo con mi segunda parte, que es la elaboración de un protocolo de análisis desde la fotografía. Entonces, mi primera pregunta es ¿por qué hacer un protocolo? Y pues les tengo que contar un poco el modo de observación. Bueno, si ya saben todo eso, Agustín, o si ya lo vieron mucho en otras conferencias, me dices para que lo haga más corto y más resumido. Uno de las herramientas que se implementó en Transmigrar desde el principio del proyecto es que cada taller tuviera una persona dedicada al registro fotográfico y al registro en video de las sesiones del taller. Eh, con un documento ético muy bien especificado, es decir, recoger las firmas de las participantes para que aceptaran ser fotografiadas, ser filmadas o que no aceptaran ser fotografiadas y filmadas. Pero digamos que cada taller tuvo la suerte de tener una persona o varias, pero en general era una persona que se dedicaba a registrar fotográficamente y en video todo lo que ocurría en esas sesiones para que tuviéramos un registro visual. El objetivo era tener un registro visual de todo lo que había pasado en el proyecto y en particular de todo lo que estaba pasando en los talleres. Yo rápidamente, o sea, tardé mucho en proponer ese protocolo, pero rápidamente me di cuenta que para mí ese registro fotográfico tenía algunas limitaciones, ¿no? Porque pues las personas que hacían ese registro fotográfico seleccionaban una gran cantidad de imagen por sesión y ponían en nuestro repositorio común de documentos después de cada sesión o al final de cada taller una cantidad de imágenes muy grandes, pero que solo mencionaban el día, o sea, el taller y el día en que habían sido tomadas las fotografías, sin ningún otro metadato, o sea, ninguna otra información sobre estas fotografías. Entonces, para mí esas fotografías son muy difíciles de usar para efectos científicos, es decir, que es muy difícil utilizar estas fotografías cuando no tenemos información de quién está presente en la fotografía, de qué actividad se está haciendo en ese momento, de qué momento del taller, o sea, las sesiones muchas veces eran largas, de 4 horas, entonces con diferentes actividades, la apertura, es el calentamiento, la apertura, las artes aplicadas, las diferentes actividades de artes, el cierre, sin saber en qué momento del taller nos situábamos ni qué personas estaban presentes en la imagen. Me parece, y entonces, bueno, no voy a volver a decir todo lo que está en el artículo. El artículo se titula La bitácora visual de taller, una poderosa herramienta de análisis, pero pues quiero dar como a grandes rasgos. Si quieren más información, pues pueden leer el artículo. Porque, por ejemplo, a partir de este registro fotográfico se hizo una gran exposición en julio de 2023, a la mitad del proyecto, o sea, después de 2 años y medio, más o menos, de 3 años de proyecto, se hizo una gran exposición recopilando un montón de fotografías que se habían tomado en esos talleres, que yo viví esa exposición como un proyecto de ilustración del proyecto Transmigrar, es decir, una posibilidad de tener como un recuerdo, de tener una huella, digamos, de esos talleres, pero que no permitía dar información sobre cómo se habían desarrollado los talleres, sobre lo que había funcionado, lo que no había funcionado, cómo se habían organizado, cómo se habían repartido las personas en el espacio, cómo habían interactuado, en fin, que me parecía un efecto muy ilustrativo, que es algo que yo intento como combatir también en la investigación científica. O sea, la imagen puede servir para ilustración, eso no es ningún problema, pero pues en la investigación científica, cuando se utilizan las imágenes, me parece que es más útil, de alguna manera, tener la posibilidad de que esas fotografías se puedan analizar. Y para poder
analizar estas imágenes, se necesita generar más datos en torno a cada una de estas fotografías y es ahí donde pues entró mi voluntad, mis ganas de crear una herramienta de análisis de los talleres diferente que se hiciera a partir de la imagen y no solamente a partir del texto porque, claro, tenemos mucho material de análisis de los talleres y en particular desde la redacción de los informes, que eso fue como nuestra mayor herramienta de análisis de los informes, que de hecho, pues hubo un trabajo de las colegas brutal, ese trabajo de análisis de todos los informes de los 20 primeros talleres que se hicieron para pues como analizar qué había funcionado, qué no, antes de crear esos prototipos de talleres que se crearon en la segunda fase del proyecto. Entonces, bueno, voy a presentarles de alguna manera este protocolo de registro fotográfico y de análisis desde lo visual para los talleres Transmigrars. Lo voy a ir leyendo y comentando un poco para que entiendan pues cómo lo he concebido y cómo se puede utilizar, que se puede utilizar obviamente para los talleres Transmigrars, pero que se puede utilizar para muchas actividades, digamos, que se hagan de taller o de clases o, bueno, de otros espacios colectivos. Entonces, el objetivo general del protocolo que yo fijé era disponer de un corpus fotográfico de lo que he llamado una bitácora visual, que permita documentar un taller y analizar su desarrollo a partir de lo visual en interacción con las bitácoras textuales, ¿no? Es decir, el hecho de hacer un corpus fotográfico no quita la necesidad de tener datos escritos con estos corpus. 3 objetos específicos se desprenden de este protocolo: producir un corpus fotográfico indexado para cada sesión del taller. Indexado para mí quiere decir que se genera con cada fotografía una serie de metadatos, como lo voy a presentar a continuación. Después, analizar el corpus fotográfico con el fin de observar desde lo visual los objetivos de transformación en las participantes del taller. Es decir, poder analizar cada fotografía con este objetivo en mente. Y tercer objetivo específico, colaborar en la elaboración de protocolos de registro fotográfico en el campo de la investigación en artes y en ciencias sociales. Ese es un objetivo más amplio, es decir, que pues la bitácora, o sea, el diario de campo, el diario de investigación escrito es algo muy común, digamos, en la investigación. En particular en la investigación en ciencias sociales es algo muy común, pero el diario visual es algo que se utiliza menos y sobre el que se ha escrito menos también. Y entonces, pues bueno, me parece que sí, quiero con este artículo, quise con este artículo intentar colaborar un poco a una reflexión sobre cómo elaborar diarios de campo desde la fotografía y no solamente desde el texto. Si no entienden o si no soy muy clara, me paran y me preguntan. Entonces, ¿cuáles fueron los postulados iniciales? Estos postulados son como una serie de constataciones que yo tenía antes de proponer la guía, o sea, antes de proponer la guía de registro visual y antes de aplicarla también. Entonces, mis postulados son 4. El primero es que el registro fotográfico realizado entre 2021 y 2024 de los talleres Transmigrar, a causa de la falta de indexación, o sea, de la generación de metadatos precisa de cada imagen realizada, no permite, en mi opinión, después podemos discrepar y debatir, no permite un análisis riguroso del desarrollo de los talleres desde lo visual. El segundo postulado es que ese registro fotográfico realizado entre 21 y 24 tiene un valioso valor ilustrativo y o artístico, es decir, que sirve, por ejemplo, para hacer exposiciones o para ilustrar muchos documentos que se generaron desde el proyecto, pero que es muy difícil de explotar este registro fotográfico de manera científica. Otro postulado es que hay una necesidad de la protección de la identidad, que las participantes en cada sesión del taller deben firmar un consentimiento para ser registradas fotográficamente por las personas designadas en cada sesión para hacer ese registro. Esa es la idea, que no cualquier persona puede tomar fotografías de la sesión, y que las personas tienen que ser anonimizadas, otorgándoles cifras, letras o nombres cambiados en la indexación.
y los implementadores, las implementadoras del taller podrán aparecer bajo sus verdaderos nombres en la indexación, pues ya que al ser miembro del proyecto, pues se supone que participamos con nuestra identidad, ¿no? Investigativa, artística, etcétera. Y el cuarto postulado es que las imágenes realizadas solamente se usarán en el marco del proyecto Transmigrarse en publicación en artículos o libros del proyecto, publicación en la página web o redes sociales del proyecto y que cualquier otro uso fuera del proyecto Transmigrar tiene que ser aprobado por las personas fotografiadas. Eso es como, bien, son postulados a la vez de una constatación sobre lo que a mí me parecía problemático en el registro fotográfico y por otra parte, cómo enmarcar un poco ese uso para que estas fotografías, pero que es un uso que ya estaba, digamos, también restringido desde el principio en el proyecto, no es como solamente recordarlo. Entonces, aquí pues empiezo la descripción del protocolo, es decir, cómo se hace ese registro fotográfico, cuáles son las diferentes etapas para hacer ese registro fotográfico. La primera etapa es que la o las personas encargadas del registro se presentan y explican su papel y su posicionamiento en la primera sesión del taller o la primera sesión a la que participan. Entonces, en mi caso, yo apliqué este protocolo en el segundo taller, en el tercer taller, perdón, al que asistí, que fue el taller de escrituras dramáticas y teatrales. Entonces yo llegué en la tercera sesión y entonces cuando llegué me presenté y dije que yo iba a hacer fotografías para hacer efectivamente una bitácora visual del proyecto y pedí a cada una de las personas que si aceptaba o no que yo le tomara fotografías. Ya habían firmado el formato de consentimiento, pero pues como llegaba una nueva persona para sacar fotografías con un propósito un poco diferente, pues también les pedí como su autorización. Bueno, segundo punto, que es un poco lo mismo, estas personas se tienen que asegurar que cada participante haya firmado el consentimiento. Y ya en la realización de las tomas, es el tercer punto, cada persona encargada del registro fotográfico realiza una serie de tomas fotográficas en cada sesión del taller, no se fija un número límite y estas tomas fotográficas se hacen en función de la guía Transmigrar de observación de los talleres, ¿no? Que esa guía pues había que trabajar el cuerpo, había que trabajar el espacio, entonces en función de esos diferentes como líneas de observación, pues también eso guiaba el tipo de tomas fotográficas que se hacen. Cuarto punto, las personas encargadas del registro proceden a una selección de 30 imágenes fotográficas por sesión como máximo. Me pareció importante fijar un número para no tener tantas fotografías como se habían tenido en los talleres para poder también, para poder generar un corpus que se pudiera analizar con bastante facilidad. Bueno, quinto punto, cada imagen seleccionada es indexada después de cada sesión y antes de la sesión siguiente y la indexación comprende obligatoriamente todos los datos siguientes que no voy a leer, les voy a presentar después una ficha. Lo que me parece interesante son los dos últimos puntos en particular de esta indexación, que es la descripción y caracterización de la actividad que se observa en la toma. Es decir, si es escritura, si es danza, si es dibujo, si es restitución, socialización, o sea, en qué momento de la actividad nos situamos. Y sobre todo, un breve análisis del contenido de la imagen que permita después como volver sobre la imagen y tener información de lo que se representa, de lo que representa esta imagen. Después les voy a mostrar un ejemplo. Sexto punto, se procede entonces a la redacción de un breve comentario de cada sesión del taller desde lo visual, es decir, no solamente de cada imagen, sino del taller en general, en relación con los objetivos especificados para cada sesión. Y este texto puede servir de soporte para el análisis final. Y 7, bueno, eso es como se procede a un análisis global del desarrollo del taller desde lo visual a partir del conjunto de imágenes seleccionadas para cada sesión y de los textos de comentario redactados después de cada sesión. El documento que se produce parte de las imágenes y las incluye de manera que se pueda constantemente tener a la vista la documentación visual que engendra la reflexión. El análisis toma como punto de partida los objetivos generales y específicos del taller estipulados en el prototipo del taller. Y aquí termina el protocolo. No sé si tengan preguntas o procedo a mostrarles una
lo que yo llamo una ficha, cada imagen, ¿no? Aquí, entonces, tienen un ejemplo, tienen la figura, o sea, tienen la imagen fotográfica y toda la información que yo generaba para cada fotografía. Entonces, yo asistí a 5 talleres, a 5 sesiones del taller de escrituras dramáticas, seleccioné 30 fotografías por sesión, entonces tengo 150 fotografías de este taller y cada una de estas 150 fotografías tiene esta información. Entonces, sí, bueno, hay un código para hacer un nombre de archivo que se pueda organizar. Es una catalogación de alguna manera, ¿no? Después, el lugar y la fecha, siempre ponía el lugar en el que se desarrollaba la sesión. Por ejemplo, este taller de escrituras dramáticas se realizó tanto en, o sea, casi todas las sesiones en la Casa de la Mujer en Engativá, pero también hubo en la Casa Laura Weinstein en Suba, en la localidad de Suba, el día, el título de la sesión, porque cada una de las sesiones de los prototipos tiene nombre. En este caso era una sesión sobre la realización de un mapa del viaje migratorio, el autor o la autora de la toma, la etapa de la asociación, si es el calentamiento, la apertura, el arte aplicado o el cierre. Aquí estábamos en la etapa del arte aplicado, el lugar de la actividad, un lugar preciso del espacio. O sea, estamos en la Casa Laura Weinstein, pero en el primer piso, en la sala de atrás. Las personas presentes en la toma, bueno, aquí que anonimadas con una letra en este caso, y después un breve análisis que les voy a leer. En esta toma se observa que G cuenta su historia y su viaje con convicción. Entonces, ha realizado un mapa de su viaje que se puede ver atrás de ella, al pie de la pared, y ella está contando la historia de su viaje. Se responden los diferentes mapas porque estaban los mapas de todas las participantes junto con las decoraciones de la pared. La máscara era día de Halloween, fue el 31 de octubre, entonces habíamos llegado todas disfrazadas para ese día. Se responden los diferentes mapas junto con las decoraciones en la pared, la máscara que lleva en la mano, como muchas representaciones que son ficcionales, pero que llevan a historias de vida muy concretas y difíciles de migración, en el caso de G, que tuvo que abandonar una finca en Tolima por no querer pagar vacuna a grupos armados de la zona. Bueno, es un análisis bastante factual, que permite volver después sobre lo que se observa en la toma y que obviamente va a interactuar con el resto de las fotografías. A ver, vuelvo atrás. ¿Cómo se puede explotar este registro? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo con una de las fotografías bueno, con varias de las fotografías que escogí para presentar los talleres, ¿no? Y voy a terminar más o menos con estos ejemplos. ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una fotografía y la información que nos puede dar una fotografía y la forma en que se relata una observación en un diario de campo con un bolígrafo, como es lo que estoy haciendo yo en esta fotografía? Una de las cosas que nos pedían como observadoras era observar el espacio, cómo el taller se desarrollaba en el espacio, cómo las participantes ocupaban ese espacio, cómo se repartían las participantes en ese espacio, cómo los cuerpos se movían en ese espacio, ¿no? Porque pues con la idea de que puede modificarse a lo largo del taller, por ejemplo, la ocupación del espacio, cómo se siente una participante dentro de ese espacio, que puede generar comodidad, incomodidad, cercanía, distancia, y que eso tenía que ver también con una eventual transformación o evolución de las participantes en el taller. Entonces, en estas fotografías se observa y si queda registro de quién es quién en cada fotografía, es muy fácil después retomarlas, aunque sea varios años después para analizarlas. Observamos un grupo de personas, pero claro, si solo tenemos taller de Valledupar en abril de 2023, día, no sé qué, no me acuerdo qué día de abril, digamos día 8 de abril,
pues no sabemos quién está en la fotografía, ni sabemos cuál es el rol de las personas que están aquí en esta fotografía. En cambio, yo en cada descripción pues habría puesto, tenemos tres personas a la derecha que son el tallerista Daniel Pinzón Lizarazo, la artista Paula Espinosa, observadora, la investigadora Marion Gautreau, observadora del taller, tres personas que son miembros del proyecto Transmigrars y que entonces implementan y observan el taller. Y de espaldas y a la izquierda tenemos cuatro participantes que están realizando, que están realizando su mapa, ¿no? El tallerista que está de pie, contrariamente a todos nosotros, y que está en movimiento, se ve que sus manos están moviéndose, está explicando cómo pueden utilizar las herramientas que se encuentran en la mesa para realizar su propia cartografía. A mí lo que me interesa aquí es el posicionamiento de cada una de estas personas en el espacio. Es decir, es un posicionamiento participativo e inclusivo en el sentido en que ni el tallerista ni las observadoras tomamos una distancia o tomamos una posición jerarquizante, bueno, el tallerista un poco porque está de pie, pero es un círculo incluyente en el que nos situamos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de imagen es interesante para analizar cómo tiene quizás o cómo se posiciona un tallerista. A mí me parece un buen ejemplo de cómo un tallerista puede posicionarse de manera incluyente y no de manera quizás autoritaria o distanciada o demostrando que hay una distancia física, por ejemplo, en el espacio entre él, que es el que coordina y anima el taller, y las participantes. No sé si me siguen, ¿no? Entonces me parece que esta observación que estoy haciendo así rápidamente es muy fácil verla en una fotografía, pero para poder afirmarlo necesitamos cuál es el papel de cada una de las personas que están aquí, que es el tipo de información que falta en el registro visual y sistemático que se hizo en Transmigrar, y que yo pongo, el tipo de información que yo propongo recoger en ese registro fotográfico. Es un poco lo mismo lo que podemos analizar en la siguiente fotografía que yo había tomado del otro taller, del taller de escrituras dramáticas y teatrales en Bogotá, donde observamos esta conformación en círculo en el que están como mezcladas, entre comillas, los miembros del proyecto y las participantes al taller. Nuevamente está hablando Diego, que es el que tenemos enfrente a nosotros, mueve sus brazos, sus manos, explicando, o sea, como dándoles la palabra a las participantes, pero también observamos que los miembros del proyecto que no son participantes en el taller, todos tenemos un mapa delante de nosotros, ¿no? Entonces también es una observación participante, es decir, que no solamente tomábamos nota o hacíamos registros visuales, sino que también proponíamos una trayectoria propia, no siempre de migración, pero una trayectoria propia con respecto pues, a desplazamientos no migratorios, pero a desplazamientos personales o a desplazamientos en el espacio, lo que genera un espacio, digamos, espacialmente, por lo menos, después eso no siempre funciona en términos emocionales, digamos, pero espacialmente la voluntad del tallerista y que logra el tallerista proponer un espacio inclusivo y de ausencia de jerarquización entre las diferentes personas que se encuentran en ese espacio en ese momento, ¿no? Pero otra vez, como para poder afirmar esto, meses o años después de que se haya hecho el taller, una persona que quiere analizar esto necesita saber o sea, cuál es el papel, la función de cada una de las personas que se encuentra aquí en la fotografía. Entonces, vuelvo a mi última diapositiva. Bueno, les mostré un ejemplo de registro, les mostré cómo se puede explotar ese registro, es un poco rápido, pero pues en el artículo tienen otros ejemplos, ¿no? De fotografías y de registros. El límite, obviamente, bueno, pues hay límites, obviamente, a esta propuesta de la bitácora visual. Primero, recalcar que el objetivo no es tanto analizar la transformación de las personas, porque eso es visualmente me parece un reto, por lo que yo veo por lo menos demasiado complicado. Um,
y que es algo, la transformación de las personas al asistir al taller es algo que se evalúa con otro formato que creamos, que es el Transformarse. No sé si ya han escuchado hablar de Transformarse en estas conferencias. El objetivo general del registro es poder analizar cómo se implementan los talleres, cómo se desarrollan los talleres, y es una herramienta pensada en particular para los talleristas para poder analizar la propia implementación de sus talleres o para los investigadores que trabajan cómo se hacen estos talleres y cómo se tienen, o sea, para elaborar prototipos, perdón, para elaborar prototipos de taller, ¿no? Cuáles son las recomendaciones que se pueden dar al tallerista de cómo justamente hablar con las participantes, organizar el espacio, proponer disposición de objetos, disposición de muebles, disposición de las personas en el espacio, bueno, este tipo de recomendaciones. Hay dos límites principales. Primero es, pero creo que ese límite también existe en la bitácora textual, en el diario de campo, que es el límite de la subjetividad, porque tanto en el momento de la toma fotográfica, aunque nos refiramos a esta guía de observación, pero tanto en el momento de la toma fotográfica como en el momento de la descripción de cada fotografía, uno o una siempre viene pues con su subjetividad y que eso se puede observar en la toma y en la redacción de la descripción de cada fotografía. Y el segundo límite es el límite de la fotografía, es decir, que como lo están viendo, y la fotografía por sí sola no puede ser fuente de información. Es decir, para mí es muy importante este registro fotográfico, pero solo si se asocia con toda esta serie de datos que tenemos, toda esta serie de datos que tenemos aquí, que son datos textuales, ¿no? Y entonces la fotografía, lo que va a ser realmente la base del registro fotográfico es esta unión, esta interacción entre la toma fotográfica y los metadatos que uno o una pueda escribir junto con su fotografía. Que nuevamente, o sea, llegamos con el límite de la visualidad que no puede dar la información, por lo menos no una información que se pueda analizar de manera científica para volver para analizar, por ejemplo, el desarrollo de un taller. Bueno, y con esta última consideración, pues termino la presentación y pues si hay preguntas, las contesto con mucho gusto. Muchísimas gracias, Marión. Muy bien, no sé si entre el público aquí presente en la sala o quienes están conectadas y conectados ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quiero mencionar algo que siempre me ha parecido complejo dentro del proyecto Transmigrar, es el volumen de información que se ha obtenido, que no es solamente un volumen de información a nivel fotográfico, sino también a nivel de video, a nivel de dibujo, a nivel, bueno, o sea, a muchos niveles y la capacidad que tenemos para analizarlos. De hecho, solamente para poder hacer, digamos, el archivo del material, cada fotografía tenía que ir con una codificación específica que mostrara cuál era el taller, cuál había sido el lugar, cuál había sido la fecha en que se hizo. Por ejemplo, aquí en Medellín, con eh, David Romero y Julieta, que era su compañera, que estaban en todos los talleres, pues tomaban una gran cantidad de fotografías, una gran cantidad de videos y además tenían cámaras subjetivas en donde se las ponían a los propios participantes y los participantes también registraban lo que iba sucediendo en el taller, pero era un volumen gigantesco de información. Luego poder codificar cada una de esas fotografías, bueno, se vuelve una labor dispendiosa. Lo que tú propones en términos de las 30 fotografías para una sesión es hacer esta metadata
solamente para las 30 o para todas y luego seleccionar. Solamente, o sea, primero seleccionar las 30 y hacer metadatos solo para las 30. O sea, o sea, creo que es un error. O sea, es muy fácil sacar fotografías hoy y es muy barato. Y creo que es un error aprovecharse de eso, en el sentido en que decir, bueno, como es muy fácil y es muy barato, o sea, es el mismo precio más o menos sacar 20 o sacar 1000. Creo que es un error pensar que pues cuantas más imágenes tengamos, más información vamos a tener, porque al final lo que uno, o sea, lo que yo observo y lo que yo considero es que la mayoría de estas fotografías, salvo en términos ilustrativos, no nos sirven para mucho, porque solamente tenemos una fecha, pero no sabemos quién, no sabemos qué están haciendo. O sea, en 2 años, ¿quién recordará en qué momento del taller estaban cuando se sacó esa fotografía, por ejemplo? Si estaban haciendo una actividad de cartografía, si estaban haciendo una actividad de cuál era la consigna, por ejemplo, están bailando, pero cuál era la consigna, si tenían que, no sé, o sea, ¿entiendes lo que te digo? Que finalmente estas fotografías no se sabe qué están haciendo las personas y la fotografía sola no siempre da esa información. No sabemos si es el principio de la sesión, el final de la sesión, no. Entonces yo creo que se ha generado mucha información que, claro, en términos ilustrativos es magnífica, pero tampoco creo que necesitamos tantas ilustraciones por taller tampoco. O sea, nunca vamos a ilustrar un solo taller con 1000 fotografías. No, 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 no nos va a servir. En cambio, pues si tenemos, te digo, 100, 150, 200 fotografías por taller con toda esta información, pues podemos ilustrar de manera mucho más precisa, diciendo, aquí están haciendo el arte aplicado de la tercera sesión, que consistía en redactar, no sé, hacer el relato de la persona que más los ayudó en el trayectoria migratoria, por ejemplo. O que va, o sea, que me parece que finalmente es más útil tener menos imágenes, pero con más información, a tener la cantidad de imágenes que hemos generado. Pero pueden no En compartir términos prácticos, mi punto de vista. de acuerdo. No, a mí me parece que hay que racionalizar ese uso de las imágenes, pero en términos prácticos, esta metadata se pone dentro del mismo archivo o se crean estas fichas como la que tú nos mostraste. ¿Cuál es tu recomendación en términos prácticos? Porque Yo creo otro archivo, o sea, tengo el archivo solo de las fotografías y tengo después un archivo con fotografía con sus datos. Ok. Muy bien. Isabel pregunta, me surgió una inquietud. En investigación, la fotografía no se puede defender sola. Tiene que ir con los metadatos. Digo inquietud porque en una expo en fotoperiodismo es un poco más libre, quizá porque la imagen es polisémica. Pues mi respuesta sería no. Creo que la fotografía nunca es libre. O sea, en fotoperiodismo menos que en otras cosas. O sea, todo depende del uso que se le... O sea, siempre es yo creo que pensar en la imagen y en la imagen fotográfica es siempre pensar en el uso que se le quiere dar a la imagen. Y el uso que se le quiere dar a la imagen es el que motiva la manera en que se va a registrar o difundir la fotografía. Doy un ejemplo. En fotoperiodismo, normalmente el fotoperiodista lo que quiere es dar información a partir de la fotografía. Estamos de acuerdo, yo creo, ¿no? El fotoperiodista no hace fotografía artística y no quiere forzosamente despertar la imaginación o crear un efecto artístico, estético, que pueda ser un efecto emocional desde el punto de vista estético, ¿no? Lo que quiere es dar una información desde la fotografía. Y una fotografía de fotoperiodista sin pie de foto, para mí no funciona, no existe, o sea, no da no da la información correcta. Entonces los fotoperiodistas, la mayoría, y las fotografías documentales luchan por el hecho de que sus fotografías sean difundidas, ya sea en la prensa escrita, ya sea en las redes sociales, ya sea en una exposición de fotoperiodismo en un museo, en una galería, en una institución cultural, que sean difundidas con pie de foto. Y muchos de esos fotoperiodistas también luchan por escribir ellos mismos los pies de foto. Es decir,
esta fotografía fue tomada, por ejemplo, en Gaza en octubre de 2025, tal día, y registra un edificio que fue bombardeado por el ejército israelí en tal momento, ¿no? Y eso es, en fotoperiodismo es importantísimo porque cómo cambia la lectura de las imágenes, porque la imagen es polisémica. ¿Cómo cambia la lectura de las imágenes? Cambia cuando se cambia el contexto en el que se difunde la imagen y el discurso, el pie de foto o el artículo o el discurso eh, con el que se asocia la imagen, ¿no? Entonces hay muchos casos conocidos de imágenes cuya lectura puede ser incluso completamente opuesta en función del pie de foto que se asocia a la fotografía y en función del contexto en el que se publica o se difunde esa fotografía. Por eso creo que es importante que el autor de la fotografía dé los datos de la fotografía y es importante conocer el posicionamiento del autor de la fotografía también para ver cómo lee uno esos datos, ¿no? Porque pues los fotoperiodistas, si trabajan para el gobierno o si trabajan para la prensa, o bueno, en el caso de conflictos, si trabajan para un bando del conflicto u otro bando del conflicto, pues también eso es importante saber desde dónde trabaja el fotoperiodista para saber cómo va a proponer la información, cómo va a tomarla, o sea, hacer la toma y cómo va a proponer la información. No sé si me explico. Y, dentro de las charlas, Gilles Adanu nos dio una charla de estas del seminario Transmigrarts muy interesante alrededor de, bueno, de cómo se construyen y se interpretan las imágenes, pero sobre todo el punto de vista de quien toma la imagen. O sea, que es fundamental también, pues, para el sentido que se le da a la imagen. O sea, esa decisión de quien lo toma desde el punto de vista que lo toma, en qué momento lo toma, es también fundamental. Pero lo que tú dices, o sea, yo me he encontrado en situaciones en que quiero hacer un artículo y necesito una fotografía, es tal el volumen que a veces, bueno, es una cosa que se desborda uno de la cantidad de información y me parece muy interesante la propuesta que tú has hecho a ese nivel. No sé si hay aquí en la sala alguna inquietud, alguna pregunta, o entre quienes están conectadas y conectados. Muy bien, Marión, creo que nos has abierto, bueno, una beta muy interesante de reflexión y también una invitación a un trabajo mucho más sistemático en el uso de las imágenes para que sean, sí, útiles a nivel de investigación, ¿no? Y sobre todo en una investigación de esta dimensión de 5 años, Transmigrar, es tan importante poder tener ese registro para que, claro, muchos años después o cuando venga cualquier persona que no haya hecho parte del proyecto y quiera analizar toda esta información pueda hacerlo. A ver, aquí Isabel nos dice, eh, profe, ¿se puede acceder a esta charla del punto de vista de quien toma la fotografía? Claro que sí. Todas estas charlas quedan grabadas en el canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Entonces simplemente entran a nuestro canal de YouTube y allí encuentran todas estas charlas, las que se han hecho durante el año 2025 y el primer semestre de 2026. Muchísimas gracias, Agustín, nuevamente por la invitación. Me ha dado mucho gusto volver sobre toda esta experiencia transmigrartiana. Y bueno, y ojalá efectivamente ese protocolo pueda servir para otras investigaciones que se hagan, otros talleres o otras sesiones y se pueda tener en cuenta sí, tomar en cuenta la fotografía de alguna otra manera, quizás un poco más reflexionada, digamos, o De acuerdo. sistematizada. De acuerdo, incluso aún lo podemos hacer con las imágenes de los talleres de quienes hemos sido talleristas y creo que va Exacto. a ser muy útil para todos. Bueno, te están dando las gracias, Sí, dice, muchas gracias por su presencia.
Sí, que muy claro y útil el protocolo. A mí no me queda más sino que invitarlas e invitarlos al próximo jueves 14 de mayo, que vamos a tener como invitada a Gabriela Costa Bastidas, quien nos hablará de ríos, travesías y memorias, experiencia de una artista investigadora en migración. Muy bien, Marión, pues Muchas gracias. Que que tengan un bonito día. que estés muy bien. Hasta Adiós. luego. Adiós.